Bueno, les cuento que a través de una carta, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público está pidiendo aumentar la dotación de los funcionarios, esto en relación al sostenido incremento de los delitos en nuestro país. Queremos profundizar en este tema, conversamos con el presidente de la agrupación, estamos junto a Francisco Grau. Muchas gracias, fiscal, por acompañarnos, muy bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y voy a revisar acá un poco la carta que usted publicó el día de ayer y que es bien interesante porque hace una comparación en torno a la carga de trabajo y a la cantidad de personal asociado al aumento de homicidio y también a la poca cantidad de personas imputadas. Usted dice que hay un porcentaje que es cercano a un 40% de imputados desconocidos y por lo tanto hay una petición concreta que dice, bueno, esto sí o sí tiene que pasar por un aumento del personal y un aumento al menos, me dice usted, de 300 fiscales más. Sí, la verdad que nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo un seguimiento respecto a las necesidades que tiene el Ministerio Público, respecto de sus capacidades y su carga laboral. Nosotros hicimos un estudio, no yo, digamos, lo hizo un fiscal, el fiscal José Morales, hace unos 3 meses atrás, en los cuales devela varios problemas de distribución de carga en el Ministerio Público. Hay regiones particularmente complicadas, Arica, Tarapacá, O'Higgins, Ñuble, Los Lagos, también la región de Valparaíso y dentro de la Fiscalía Metropolitana, la Fiscalía Centro-Norte. O sea, están completamente sobrepasadas, muy por sobre la media nacional respecto de número de ingresos, prisiones preventivas, juicios orales, causa de delitos sexuales. En el caso de los homicidios, me explicaba José Morales que no fue posible hacer un levantamiento más riguroso porque aquí tenemos un grave problema. No se cuentan los homicidios de la misma manera en todas partes. En el Ministerio Público se cuenta de una manera, la Policía de Investigaciones de otra, en Carabineros de otra, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene otras cifras. Tenemos cifras distintas, lo cual es gravísimo. Pero ¿y por qué? Con todo, porque, bueno, primero porque no hay una unificación de las bases de datos. Cuestión que es fundamental y urgente que, en este caso, o el gobierno o el Poder Legislativo tome cartas al asunto de tal manera de poder resolver esto y saber exactamente cuántos homicidios tenemos en Chile. Es que no es menos lo que está diciendo, o sea, si no tenemos una base unificada y no tenemos la certeza de cuántos homicidios y hay cifras distintas, ¿cómo implementamos también soluciones a esa problemática? Bueno, ¿cómo asumimos la gravedad de lo que está pasando? Bueno, es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo, digamos, y que a partir de este estudio se reveló de que no fue posible hacer un levantamiento para ser riguroso, digamos. Por cierto, las diferencias, no estamos hablando de diferencias de 30%, claro. Estamos hablando de diferencias más bien menores, pero son diferencias importantes para un delito en el que no nos deberíamos equivocar y saber exactamente cuántos son los homicidios que se están cometiendo, cuántos se están cometiendo por qué móvil, cuántos con armas de blancas, con armas de fuego o a través, qué sé yo, de una golpiza. La cifra aproximada que tenemos, por ejemplo, de delitos cometidos con armas de fuego supera el 50%, cerca del 60% de los homicidios se cometen con armas de fuego hoy día, a diferencia de hace 10, 15 años atrás que era con armas blancas. El dato que usted mencionaba, imputado desconocido. O sea, de 10 casos, cerca de 4, un 40%, no sabemos cuáles son las personas que cometieron ese delito. Y eso es grave porque obviamente dificulta la investigación. Y aquí está, perdón Viviana, y aquí está el link que nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que hay un problema de dotación. Entre otras cosas, también de gestión, es cierto, de dotación. Y ahí los cálculos que nosotros sacamos a partir de este estudio y a partir de la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2015, se dijo, lo dijo el gobierno en la época, no lo dijimos nosotros, el óptimo, lo deseable de carga per cápita por fiscal son 1.250 causas. Eso es lo deseable. Hoy día estamos en 1.700. Por lo tanto, de manera muy gruesa nosotros podemos decir faltan aproximadamente 300 fiscales. ¿Qué tiene que ver con las causas extra que está viendo cada uno de los fiscales en este momento como para tener ese cálculo de los 300 que faltan? Exactamente. Y un dato, Viviana, también es importante. Mire, no es que haya aumentado tanto los homicidios, para ser súper honesto, digamos. Aquí los homicidios están los últimos 5 años en torno al 1.300.000 denuncias al año. Ese es el número. No ha habido un gran salto respecto del número. Lo que sí es preocupante es que ciertos delitos se han tornado mucho más violentos y hay delitos que sí tienen un aumento como los homicidios, que nosotros también lo hemos dicho permanentemente. Del 2010 al 2020 la tasa de homicidios en Chile se duplicó. De 2.5 cada 100.000 habitantes estamos en 5.5. El 2021 hubo un quiebre, hubo una baja. Pero ¿Producto de la pandemia?
que también está vinculado con la pandemia. Y el 2022, de nuevo, recuperamos, entre comillas, esa tendencia, y por lo tanto hay que hacer un quiebre ahí. Claro, y es una tendencia que venimos registrando hace 12 años, si uno lo piensa. Así es. ¿Y por qué hay que hacer un quiebre? Perdón, Viviana, ¿por qué hay que hacer un quiebre a propósito de la Carta? Porque fíjese que Naciones Unidas señala que la forma de bajar los homicidios son dos. Uno que es política pública, educación, y lo otro es que hay que bajar la impunidad. Sí, y yo quería profundizar en esto, porque usted dice, si nos vamos a los datos, puede que efectivamente haya una que es muy distinto a la percepción, y por eso hay que ser súper preciso para ver cómo implementamos políticas públicas y cómo asumimos este tremendo desafío que hay en torno a un tema sumamente complejo, donde no hay fórmulas mágicas, no hay receta. Incluso si uno lo mira desde las ópticas ideológicas, es súper difícil, porque se quedan cortas. No es tan fácil, hay que como que en el fondo ir a precisamente traspasar las lógicas con que habitualmente uno se ha puesto en cómo enfrentar esto. Y ahí quiero hacerle la pregunta, pero que exista este grado de impunidad, o sea, que la mitad de los homicidios no tengan un responsable, es algo muy difícil para una sociedad democrática, porque en el fondo es tierra de nadie, ¿no? Y si esto se sigue creciendo y aumentando y no hay capacidad de dar con quienes están cometiendo delito, más allá que tengamos una cifra estable, presenta un panorama muy difícil, complicado y poco auspicioso, ¿no? Sí, la cifra es un poco menor a la mitad, naturalmente. O sea, hay casos que se resuelven por sobre el 60% en definitiva, digamos. Estamos hablando de que en principio el 40% las denuncias... El promedio. Claro, en promedio. Ahora, es muy cierto lo que usted dice. La impunidad en un delito, el delito más grave que hay en cualquier parte del mundo es el homicidio, porque afecta el bien jurídico y el valor más importante, que es la vida. Por lo tanto, ahí tenemos que tener una política muy clara, y hay una cuestión que también es fundamental. Fíjese usted que en el Ministerio Público hace mucho tiempo hay fiscales que se especializan en ciertas áreas, ¿ya? En causas complejas, en lavado de dinero, en droga, en delitos económicos, delitos ambientales. Pero es curioso, ningún fiscal nacional ha diseñado la especialización en el delito de homicidio, cuando eso es un elemento fundamental. O sea, deberían haber fiscales especializados en homicidios, más que allá del rótulo de delitos violentos, en homicidio, porque hoy día se requiere una mirada distinta en la investigación, porque ya el homicidio no es el homicidio pasional, no es una cosa puntual que pasó con un vecino, con un familiar, etcétera. Es un diseño de organizaciones... Crimen organizado. De organizaciones o bandas criminales. Por lo tanto, que están vinculados con dos... Yo siempre hablo de la tríada del problema. ¿No? Está el homicidio, las armas y la droga habitualmente. Esa es la tríada que hay que atacar. Y eso se ataca con una mirada mucho más sistémica, no una mirada particularista respecto del hecho puntual, sino del fenómeno criminal. Sí, que ahí también entran las lógicas, el sensacionalismo, la irresponsabilidad también muchas veces del populismo penal, lo que decimos, ¿no? Estas recetas mágicas que de repente quieren solamente atraer focos, pero que en lo concreto sabemos que no tienen ningún resultado. Pero yo quería llevarlo a lo que implica la formación de un fiscal, a esos 300 que usted dice que efectivamente faltan. ¿Cuánto tiempo toma y cómo ve que incluso hay sectores políticos, entiendo que el Partido Socialista está en esa línea de revisar nuestra legislación? Porque ese es el punto que entiendo que se está solicitando de cómo adecuar nuestro sistema, y ahí lo conecto incluso con lo que se dijo desde la Corte Suprema, que es cuando se habla de un sistema que no está dando respuesta, cuando existe esta sensación también en la ciudadanía de decir que existe impunidad y no hay confianza, porque la vocera de la Corte Suprema dice los jueces están sometidos al imperio de la ley y en consecuencia no pueden dejar encarcelados a personas que no tienen la legislación para poder hacerlo, que es otra de las cosas que uno siempre escucha en torno al combate del crimen, o sobre todo asociado a cómo el sistema y cuáles son las penas que están recibiendo quienes cometieron algún delito en nuestro país. Mire, este es un problema complejo, esto no es un cliché, complejo en el sentido exacto del término, o sea que tiene un sinnúmero de elementos que forman parte de un problema que hay que abordarlo, por lo tanto, en toda su complejidad y de todos los aspectos. En lo que nosotros decimos, el Ministerio Público, obviamente hay que mejorar un tema de gestión, hay que mejorar la capacitación de los fiscales. Los jueces tienen capacitación durante 7 u 8 meses. Para ser jueces usted tiene que haber pasado por la academia judicial. Aquí tenemos un problema. Los fiscales no tienen un requisito de ese tipo, digamos. Tienen que tener, obviamente, estudios, capacitación, diploma, pero no hay un curso habilitante
previo, especial para los fiscales, que requiera criminalística, investigación, derecho procesal, derecho penal, etcétera, etcétera. Es multifocal. Ahí hay una deuda. Y por lo tanto, nosotros esperamos que el próximo o la próxima fiscal nacional se haga cargo de esa deuda. Y el Estado se haga cargo de esa deuda. Porque el Estado está preocupado que los jueces tengan formación y está muy bien. Pero el Estado también debería preocuparle que quienes llegan a ser fiscales tengan un proceso de formación habilitante previo, de alto nivel. Eso es un tema. El segundo tema es el tema de las policías. Es decir, cómo potenciamos a las policías. Fíjese usted que Carabineros hace algunos años suprimió prácticamente las secciones de investigaciones policiales en las comisarías, lo que es gravísimo, porque ellos tienen una explicación, su función básicamente es la prevención, y por lo tanto destinaron muchos de esos recursos a los patrullajes en las poblaciones, pero de alguna manera privaron al Ministerio Público de tener unidades territoriales de investigación de delitos, que a veces no son delitos tan graves, pero sí que tienen un impacto. ¿Qué es distinto lo que hace la PDI? Es que es distinto, porque la PDI es una policía de investigación. Ellos se dedican a la investigación. La policía de investigaciones no tiene funciones preventivas, tiene una función de investigativa. Pero también la PDI, y a diferencia de Carabineros, la ventaja de Carabineros es que Carabineros tiene una cobertura nacional, es de Arica a Punta Arenas, en cada rincón del país hay Carabineros. Pero, por ejemplo, la PDI no tiene determinadas brigadas especializadas incluso en capitales de provincia. Un ejemplo, yo trabajé en Curicó. Curicó no hay brigada de delitos económicos, por ejemplo. Entonces, hay que potenciar las brigadas, hay que potenciar la brigada de homicidio, hay que darle más recursos, más capacitación, una modernización en su gestión, mejorar los protocolos también. En Carabineros hay unidades que son buenas investigando, el OS7, que ve droga y lavado de dinero, y el OS9, que ve en general organizaciones criminales, delitos violentos, homicidios, etcétera, que muchas veces cuando la Policía de Investigaciones no tiene la capacidad, porque no tiene la dotación tampoco suficiente. Hoy día los homicidios, que son lamentablemente muchos más que hace 10 años, tampoco hay una capacidad de respuesta rápida y con el cumplimiento de todos los estándares que uno quisiera para llevarlo a un juicio, para que los tribunales pudieran, en este caso, digamos, resolver con condena respecto a las personas que son responsables. Quiero preguntarle, porque otro aspecto que siempre se escucha y que por eso me interesa ir como a lo técnico o a lo que es el dato concreto, es que a partir un poco de todo lo que fue este proceso de la reforma procesal penal, que ¿cuánto tiempo ya en nuestro país? 22 años. 22 años, partió en el 2000, ¿no? Claro. Que precisamente buscaba una mayor eficiencia, especialización, pero muchos perciben que esto hizo que tuviésemos un sistema más garantista. ¿Cuál es su opinión en torno a eso, y que es algo recurrente que uno puede escuchar? Yo creo que eso, perdonando la expresión de aquellos que lo dicen, es un facilismo. Sí. Es un facilismo, es un reduccionismo, digamos, no hay un análisis. Falta de conocimiento. Sí, es como, no sé, es como pero una generalización. Pero es algo que uno le escucha también a autoridades políticas. Sí, pero es una generalización que requiere una bajada un poquito más sofisticada, sí, digamos, en cuanto al análisis. A ver, fíjese que hay un reclamo que se hace permanentemente, porque esto es como raro, yo digo de repente esquizofrénico. Se dice, mire, esto es un sistema muy garantista. De repente se dice, hay mucho preso. También. Hay mucha persona en prisión preventiva. O sea, de los 48.000 personas que están privadas de libertad en Chile, cerca de 15.000 están en prisión preventiva, no están cumpliendo condena. Cerca del 38% está en prisión preventiva, y el reclamo y la preocupación... Y esa es una cifra también bien brutal, digo. Es altísima. Es la tasa de prisiones preventivas en Chile. O sea, la tasa de Chile es de las más altas de América Latina. Porque arroja obviamente la incapacidad del sistema de poder obviamente condenar a esas personas. Sí, pero también está como el recurso a la prisión preventiva, que la gente muchas veces percibe equivocadamente, no por su culpa, sino porque no hemos sido capaces de transmitir bien, que la prisión preventiva es como la sanción. Sí. Es como que, la persona quedó presa, listo, está solucionado. No, la prisión preventiva es una medida cautelar que busca cautelar los fines del procedimiento, o sea, que la persona esté disponible para el juicio. Pero cuando una persona queda en prisión preventiva, generalmente el proceso está recién empezando. Ya, el tema también es la extensión de esas prisiones. Bueno, tenemos que reducir los plazos de investigación. Pero ahí, yo lo dije hace mucho tiempo cuando me preguntaron, también a propósito de la pandemia, pero no solamente de la pandemia, el sistema procesal penal está colapsado, está congestionado. Hoy día juicios orales se reagendan para 4, 5, 6 meses después. Eso, pero ¿y qué nos dicen los jueces? Pero, ¿y qué quiere que haga? Claro. Si no tenemos capacidad. O sea, estamos en el Tribunal Oral, en lo penal de Iquique, tiene juicio de lunes a viernes, en la mañana y en la tarde. No tiene más capacidad de agenda, porque Tarapacá es una región absolutamente sobrepasada
en la Fiscalía, me imagino que la Defensoría también, y en los tribunales, están sobrepasados. Entonces, ahí hay que poner atención urgente. Y para eso, por supuesto, lo que nosotros aspiramos es que no solamente haya una mayor dotación para la Fiscalía, fiscales, funcionarios, abogados, bien capacitados, bien formados, también miremos lo que está pasando con las policías, también veamos lo que pasa, por ejemplo, con el servicio de aduanas, para la fiscalización, por ejemplo, de las armas que eventualmente pueden estar entrando, con el servicio de impuestos internos, con la unidad de análisis financiero, o sea, todos los que son incumbentes en la persecución, en la investigación y la persecución penal, ojalá todos sentados para que todos puedan aportar cuáles son sus necesidades y entregar una política integral y definitiva respecto a esta situación. Y esta petición, dado que yo la escucho por lo menos con bastante claridad al diagnóstico y a la situación de atochamiento, podríamos decir, de nuestro sistema, que es preocupante, o sea, si es que no tenemos capacidad de responder, vamos a seguir dándonos vuelta un poco en el mismo análisis en torno a la inseguridad y los efectos que tiene, impunidad, que esas personas no estén condenadas, etcétera. Pasa por un tema de, por ejemplo, en este presupuesto incluir, usted está haciendo parte, me dijo que iba a ser citado a la comisión para plantear precisamente estos puntos. ¿Qué pasa con la respuesta política que se tiene que dar precisamente a estas demandas? Bueno, efectivamente el día lunes a mediodía vamos a la comisión mixta de presupuesto, me acompaña el director de Asuntos Legislativos de la asociación, y vamos a plantear ahí las necesidades que tiene el Ministerio Público. Ya la Fiscalía Nacional hizo un estudio, ellos estiman que la necesidad de fiscales es aproximadamente 290 y tantos fiscales, muy cerca a nuestro cálculo, muy cerca. ¿Cuánto tiempo toma formar esos fiscales? Eso no es tan simple, porque la idea es que ojalá estos nuevos fiscales, si es que hay, ojalá acuerdo político para que esto resulte, eso significa por lo menos 6 meses. Mire, algunos tuvimos la fortuna, los que entramos a Santiago el año 2004, estuvimos 6 meses, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, estudiando de cuestiones hasta de seguridad, ¿ya? Ojalá que se pueda hacer una réplica de ese proceso. Para todos los colegas que ojalá lleguen pronto y tengan la mejor formación posible y sean los mejores, qué sé yo, egresados de Derecho, que tengan estudios de diplomado en distintas áreas, no solamente en la parte penal, porque nosotros somos bastante más que penalistas, entre comillas, los fiscales. Vemos, no sé, tenemos que saber cómo interpretar, por ejemplo, una autopsia, un informe pericial químico, un informe pericial balístico, o sea, ojalá una formación completa de los fiscales que puedan llegar. Y los que estamos, que el Ministerio Público se tome en serio la formación continua de los fiscales. Hoy día tenemos una academia que es una oficina de algunas personas con muy buena intención, pero que la verdad que hacen lo que pueden, pero no hay una política, cuando hablo de una política, algo que efectivamente no solamente muestre una preocupación, sino que sea medido, sea evaluado, de tal manera que cuando una persona hace un curso, tenga tiempo protegido, por ejemplo. O sea, si yo voy a hacer un curso de 1 semana, 2 semanas de algo, bueno, no puedo estar preocupado del juicio de mañana, de pasado mañana, o de que mañana tengo que hacer una acusación porque me cerraron una investigación. O sea, esos colegas que se dediquen a estudiar. Y por supuesto, de vuelta, le exigiremos como corresponde. Y solamente para finalizar, cuando hablamos de crimen organizado, y es algo que está hoy en todas las conversaciones, está presente, usted dice que hay aspectos que tienen que ver con narcotráfico, con armas principalmente, y la problemática de los países que tienen esto durante mucho tiempo es que esto se va complejizando y va avanzando de una forma mucho más rápida que la respuesta que puede dar el sistema. ¿Eso ya lo está viviendo nuestro país? Sí. ¿O tenemos un punto que podemos hacer una inflexión o ya estamos en un momento...? Yo creo que estamos yendo hacia allá y es el momento de hacer el quiebre, de hacer el break. Una de las tantas ideas que nosotros mismos hemos propuesto y que muchos han recogido, digamos, es crear una fiscalía supraterritorial de carácter nacional, de alcance nacional. Macrofiscalía. Una macrofiscalía que vea crimen organizado, que pueda haber corrupción, eventualmente narcotráfico. En España, con la ETA, fíjese, se generó algo similar, incluso el sistema de justicia. Fue un sistema nacional, no estaba radicado en los puntos de los territorios. O sea, se sacó de los territorios incluso hasta por razones de seguridad. Entonces, los fiscales, los jueces no eran del lugar, sino que eran un sistema nacional. Porque se puede saber dónde está, se puede identificar su lugar de trabajo y hay muchos fiscales amenazados en nuestro país también. Claro, tiene la mirada un poquito centralista quizás, pero yo creo que de esas experiencias, de la experiencia colombiana también, podemos extraer algunos aprendizajes y implementarlos adecuados, por cierto, a nuestra realidad.
Nosotros hemos hecho propuestas, hay algunos fiscales que también la han hecho, entiendo que candidatos o candidatas están trabajando en esa lógica. Yo creo que a propósito de la elección de fiscal nacional en los próximos días, yo creo que va a haber un gran desafío de los candidatos y candidatos a ver cuál es el programa que ellos tienen, conocer cuál es el programa en esta materia y en otras, por cierto, en esta materia, cuál es la receta que ellos están dando para cómo enfrentamos estos nuevos desafíos de la criminalidad. O sea, que hay en un Chile. tema de evaluación incluso también en sus propuestas que puedan tener estas materias. Sí, por supuesto. Pensando que es la mayor urgencia. No, por supuesto, yo me imagino que todos los candidatos y candidatas, un tema probablemente que se van a referir en su presentación ante el Pleno de la Corte Suprema va a ser precisamente el tema del crimen organizado. Francisca Hurtado, le queremos agradecer el tiempo y la disposición sobre todo a abordar este tema, lo hemos dicho varias veces, urgente, prioritario en el día a día, porque sabemos que si estamos enfrentando situaciones tan complicadas y normalizando hechos de violencia, como democracia estamos bien en jaque, así que le agradezco también ahí y vamos a ver también qué resultados hay, sobre todo el análisis que va a haber desde el punto de vista legislativo a todo este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, que esté muy bien. Vamos a irnos a la pausa, 12:33 minutos, hacemos el alto, volvemos con más informaciones.